Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy estamos de lujo con la presencia de nuestro estimado colega y amigo Osvaldo Dalera. Osvaldo es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Filosofía y Pedagogía. Obtuvo el diploma en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa en Flaxo y es además especialista en didáctica por la UBA. En su haber cuenta con un buen número de publicaciones. La sociedad como un sistema de comunicación, que es la teoría sociológica de Niklas Luhmann en 30 lecciones, publicada por Editorial Biblios en Buenos Aires en 2012. Sociología del sistema educativo, de Editorial Biblios también, en el 2010. Un tercer libro, Entre expectativas y decepciones, la sociología política de Niklas Luhmann, más reciente, en el 2020, puede localizarse fácilmente en Amazon, junto con Cómo llegamos hasta aquí, Orden social y cambio sociocultural, del 2021, y apenas el año pasado, un libro más, Realidad semiótica, sistemas psíquicos y virus culturales, publicado pues en el 2022. Todos localizables en Amazon y de los cuales hemos contado con la generosidad personal e intelectual del profesor Dalera para presentarlos en este seminario. Hoy, la exposición que nos presenta nuestro invitado tiene como tema un punto inquietante, controvertido, paradójico, podríamos decir, como la amoralidad social y la libertad individual son bases de la crueldad contemporánea en los sistemas de interacción. Estimado Osvaldo, tienes la palabra. Bueno, Carlos, nuevamente gracias por haberme invitado a participar del seminario. Para mí siempre es un placer y resulta muy grato porque casi que ya hemos construido una rutina. Yo te presento mis trabajos y a ti te resultan por lo menos interesantes y me invitas al seminario. Así que espero que esa rutina se mantenga y que yo tenga capacidad como para seguir produciendo y poder intercambiar este tipo de producciones, ¿no? Claro, Bueno, claro que sí, es un gran privilegio, Osvaldo. muchas gracias, muchas gracias. Tal vez una manera de presentar esta exposición puede ser observándola desde otro lugar diferente de lo que habíamos conversado cuando expusimos cómo llegamos hasta aquí. En aquel momento habíamos hablado de la situación actual, sociocultural, desde una perspectiva más social, más macro. Y en esta ocasión, a lo mejor estamos observando un aspecto, pero desde un aspecto social, siempre estamos dentro de ese territorio, pero desde una perspectiva más vinculada a lo interaccional. A su vez, podrían decirse todas estas cosas que vamos a ir transitando de dos maneras diferentes. Una versión corta, que podría explicarla con un ejemplo muy reciente, un programa de televisión emitido aquí en la Argentina el sábado pasado, en donde justamente se abordaba este tema de la crueldad, que hoy por hoy está muy presente en todos los medios, explicándola desde la perspectiva de el consumo de drogas y de alcohol. Entonces, las personas son crueles porque beben y se drogan, y con eso daríamos por terminado todo el asunto. O sea, esta sería la versión corta del problema de la crueldad en nuestro tiempo. Parece bastante simplificador, y la verdad es que la pregunta por la crueldad, o como un poco yo lo explico en el texto que escribí al respecto, iniciándolo con un interrogante, ¿no? ¿Cómo pudo o cómo pudieron haberle hecho eso? ¿Cómo un individuo puede tratar o maltratar a otro de estas formas tan aberrantes que los medios se encargan de producir y de reproducir una y otra vez? Bueno,
Esa pregunta fue de algún modo el disparador para que a mí me entrara la curiosidad de abordar este problema desde una perspectiva sociológica y, como decía al principio, desde una de las formas de los sistemas sociales, que es la interacción. Así que básicamente esta exposición está dividida en 3 apartados. El primero es decir algunas cosas vinculadas a la interacción como sistema social y tratar de explicar cuáles son los componentes de esta forma de sistema social y después ver cómo se despliegan el conjunto de factores sociales que, como veremos a continuación, aportan a la amoralidad social y también a la expansión de la libertad individual. Vamos a ver si podemos poner en marcha el video. Una de las primeras cosas que, así a modo de ayuda a memoria, vamos a reproducir son las características de la relación entre interacción y sociedad desde la perspectiva de Luhmann, ¿no? Es decir, Luhmann aborda esta relación diciendo algo así como que en el conjunto de todos los sistemas sociales la interacción está en la base, es decir, él dice de algún modo la interacción hace a la sociedad y la sociedad está hecha de interacciones, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta forma de sistema social que junto con los sistemas funcionales y las organizaciones hacen al conjunto de los sistemas sociales? En primer lugar, la primera característica de la interacción es la temporalidad, es decir, son eventos, episodios que tienen un comienzo y un final. Uno se encuentra con otro en el ascensor, conversa, le dice que feo está el tiempo, el otro le dice que la verdad que sí, que calor que hace. En ese momento se produce o se construye un sistema de interacción y, podríamos decir, termina esa construcción en el momento en que las dos personas se bajan del ascensor y cada una va por su lado. Dentro de ese mismo esquema aparece la otra característica, que es la necesidad de la copresencia física, aunque en nuestro tiempo también habría que incluir como una forma de sistema de interacción es la vinculación de 2 o más individuos en las redes sociales, ¿cierto? Y esto se puede dar de manera sincrónica, que en ese caso tendría un mayor acercamiento a la interacción como sistema en sentido estricto, y también de manera asincrónica, es decir, uno le manda un mensaje a otro, el otro le contesta en otro momento, y el vínculo entre los 2 individuos se va manteniendo hasta que se interrumpe por algún motivo. Y la cuarta, y la principal, porque como todos sabemos, los sistemas sociales están hechos solo de comunicaciones, debe haber en esa copresencia y en esa percepción mutua de los individuos que intervienen en el sistema, tiene que haber comunicación. Ahora bien, estas características tienen múltiples modalidades. Yo puse 3 o 4 aquí como para ejemplificar, pero hay muchas más. No solamente hay interacción cuando se conversa o cuando alguien le explica una cosa a otro, sino también quien extorsiona está interactuando con su contraparte y también quien amenaza. Y en última instancia interactúa el que golpea a otro. De algún modo, por eso digo, aquí estamos en la antesala de la versión extrema, que sería la interacción violenta y cruel de unos con otros, ¿cierto? Como bien dice Luhmann, la violencia es una forma de comunicación cuyo principal objetivo es interrumpir la utilización de los medios simbólicos de comunicación en los sistemas de interacción. O sea, de algún modo, las interacciones violentas, quien actúa de manera
o quien interviene en una interacción de manera violenta, lo que está haciendo es intentando sustituir al dinero en los sistemas económicos o al lenguaje en una interacción en un sistema conversacional. Bien. Un tercer aspecto de los sistemas de interacción es que son dinámicos y que también hacen su aporte al cambio sociocultural. Y este dinamismo tiene también a su vez 3 o 4 propiedades. La primera es que, como todo lo social, evoluciona de manera ciega, es decir, no tiene una orientación predefinida. Los sistemas sociales, en cada una de sus autoproducciones y autorreproducciones, van para donde van sin una orientación predefinida, como en su momento pretendió la modernidad hacia un mejoramiento de las personas o de los sistemas sociales, o la premodernidad, cuya orientación final era ganarse la vida eterna. Hoy todos sabemos que en la vida social contemporánea los sistemas sociales funcionan privilegiando la permanencia y la autorreproducción del sistema. Pero además, los sistemas de interacción, y aquí ya nos vamos adentrando en el tema que a nosotros nos interesa, está condicionada por diversos factores. Nosotros aquí mencionamos 3, que son factores institucionales, factores culturales y factores individuales. Ahora bien, este tipo de factores que condicionan a la interacción son los que, de alguna manera, como un poco explico en el artículo, son la base de la crueldad en los sistemas de interacción. Nosotros lo dividimos en 2 grandes apartados. Los condicionantes que son promotores de la amoralidad social. Primero vamos a desarrollar ahora simplemente menciono el otro. Y aquellos condicionantes que son promotores de la libertad individual. 2 componentes insustituibles o que uno no puede dejar de observar en la sociedad de nuestro tiempo. Primero nos vamos a ocupar de los que son promotores de la amoralidad social. Y aquí aparecen uno que es muy fuerte y que la base de alguna de las cosas que yo estoy diciendo está bien explicitada y bien documentada por las investigaciones que en su momento hicieron Berger y Luckmann sobre las crisis de la modernidad, ¿no? Y uno de esos condicionantes tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones sociales tradicionales. Ellos hacen hincapié particularmente en las instituciones religiosas, la pérdida de la fe, que lleva a las comunidades de vida y a las comunidades de sentido a una crisis justamente de sentido, ¿no? De no entender bien para qué se está donde se está y para qué se hace lo que se hace. Respecto del debilitamiento de las instituciones educativas, digamos, está a la vista de todos los deterioros que la escuela, tal como fue concebida por la modernidad, ha entrado en crisis. Yo también he trabajado algo sobre esto en un librito acerca de la sociología del sistema educativo. Y buena parte de las familias y incluso de los estudiantes hoy se pregunta más bien hacia dónde apuntan los objetivos de estas instituciones, ¿no? Y por último, si bien en este sentido nuestra época ha sido, favoreció y de manera, uno diría, positiva la multiplicidad de formas de la institución familiar, la forma tradicional, que era la forma de la familia burguesa propia de la modernidad,
ha entrado en crisis y ninguno de los otros factores pudo sustituir esos encuadramientos que durante un tiempo, hasta uno diría finalizada la primera mitad del siglo pasado, funcionaron más o menos como, junto con la educación tal como se la concebía y las instituciones religiosas, funcionaron como elementos integradores de la sociedad. Por eso bien dice Luhmann que hoy ya no, la sociedad contemporánea ya no cuenta con factores de integración, o sea, si se quiere, la cuestión de la integración estaba más vinculada a sociedades estratificadas y sobre todo modernas en el sentido estricto y premodernas, ¿no es cierto? Y aquí aparece el otro promotor de la moralidad social que para mí es un aglutinante y que deberíamos detenernos un ratito sobre esto, que es el pluralismo cultural. Aquí la idea está tomada de Clifford Geertz, este antropólogo americano, en donde él habla del pluralismo como uno de los... también Berger y Luhmann hacen referencia a esto, pero Geertz lo hace más desde una perspectiva antropológica. Y él dice algo así como que hasta finalizado el siglo XIX y buena parte del inicio del siglo XX, para encontrar algún exotismo, los individuos de Occidente debían cruzar los mares. Y al día de hoy, el exótico uno se lo encuentra al final del pasillo de su casa, ¿no es cierto? Con esto está queriendo decir que las comunidades de vida se han multiplicado a tal punto, uno podría decir al final del pasillo de su casa o en el compañero de banco de la institución educativa donde uno frecuenta, ¿no es cierto? Es decir, las comunidades de vida se han multiplicado de tal forma que uno no podría decir que hay una distinta en cada núcleo, pero en cierto modo hay una gran multiplicidad. Y una de las explicaciones de esta multiplicidad, de este pluralismo, tiene que ver con la multiplicación de las atmósferas culturales. Dentro de este esquema de explicación de las bases de la crueldad en los sistemas de interacción, las atmósferas culturales son, el concepto de atmósfera cultural es central, ¿no? Algo así como Sloterdijk lo define como climas internos de los pequeños grupos, ¿no es cierto? Y acá, si uno toma de manera analógica el concepto de la atmósfera, las atmósferas culturales también están compuestas de elementos. Esos elementos básicamente son los criterios valorativos y las formas expresivas. En cada comunidad, en cada comunidad de vida, se nutre o está nutrida por atmósferas culturales compuestas de elementos, como digo, formas expresivas, formas de tratar al otro, formas de presentarse ante el otro, formas de expresarse ante los otros, y también con criterios valorativos respecto de cómo se valora al otro, cómo se lo encuadra, etc. En la primera modernidad se suponía que estas atmósferas culturales, producto de la estabilidad relativa de aquellas instituciones sociales tradicionales, eran más o menos compartidos. Y esos criterios valorativos y esas formas expresivas que de algún modo eran compartidas en las instituciones sociales, funcionaban como recursos de integración. Bueno, eso desapareció, eso ya ha quedado de lado. Y también había otro preconcepto, probablemente en esto tuvo bastante que ver Parsons, en el que se suponía que en las formas de socialización siempre se socializaba con los criterios y con las formas expresivas de las que estaban legitimadas socialmente. Hoy también sabemos que no, que dentro de cada comunidad
de vida dentro de ese gran pluralismo, también se socializa desde el lado negativo de la distinción bueno-malo, por decirlo así. O sea, también hay formas de socialización, para utilizar un concepto de Parsons de aquel momento, que son confrontativas. Por lo tanto, ya no hay una unidad de criterio y ya no hay una única atmósfera cultural, sino que lo que hay son múltiples atmósferas culturales, dentro de las cuales los elementos que la componen, a saber, los criterios valorativos y las formas expresivas, también son múltiples y no se puede decir que todas ellas comulguen con el lado positivo de la distinción aceptable, no aceptable, socialmente aceptable, socialmente no aceptable. Bien. Y después están los factores que son promotores de la libertad individual. En cierto modo, lo que hay aquí es una, diríamos, una penetración de esos elementos de las atmósferas culturales en los sistemas psíquicos de los individuos que comparten atmósferas culturales con sus socializadores, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a mencionar 3 o 4 elementos que han sido en esa dinámica que dijimos de las formas de los sistemas sociales, han sido modificados respecto de la visión que se tenía en la primera modernidad. Uno de esos promotores es la flexibilización de los mecanismos de control. Hasta aquel momento, y también en la premodernidad, se premiaban determinadas conductas o determinados comportamientos y se castigaban otros. Hoy ha habido una gran horizontalización, sobre todo en la parte positiva de esto, ¿no? Los premios se reproducen con bastante facilidad, probablemente en aras de un buen objetivo o de las buenas intenciones que tienen que ver en cierto aspecto, sobre todo en los países latinoamericanos, con el problema de la inclusión. En aras de incluir se hacen más extensivos los reconocimientos y esto tiene que ver con la flexibilización de estos mecanismos. Y la otra, el otro condicionante promotor de la libertad individual tiene que ver con la relativización de las expectativas de rol. Hoy en día, un mismo rol puede tener múltiples formas interpretativas. Aquí también hay una gran responsabilidad en este punto del pluralismo cultural y también de la enorme horizontalización que ha penetrado en el conjunto de la sociedad. Es decir, la mayoría de las formas hoy son aceptadas y ya no es como antes, que solamente la sociedad legitimaba lo que consideraba las formas o los roles adaptativos, ¿no es cierto? Un poco lo que yo digo ahí en el artículo es los roles complementarios era ser un buen padre, ser un buen alumno, ser un buen hijo, ser un buen paciente. Hoy en día todos esos formatos han sido relativizados y también han tomado presencia y protagonismo en el campo de la interacción y hasta son ciertamente valorados también los roles que adquieren una orientación confrontativa. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta combinación entre amoralidad social y libertad individual? Algo que dice Luhmann que me parece interesante es que una sociedad amoral, por supuesto, ya esto lo sabemos, no es una sociedad inmoral, sino que es una sociedad que carece de contornos o de demarcaciones más o menos firmes. Entonces, en la medida en que las restricciones se van debilitando,
se va expandiendo, como dice Luhmann, los grados de libertad. Y en esa expansión de los grados de libertad, también dice el mismo autor, es lo que hace que hoy de cada uno de nosotros se pueda esperar cualquier cosa. A mayor libertad son mayores las posibilidades de que las reacciones, y aquí nos enfocamos directamente en las cuestiones de la interacción, las reacciones pueden ser múltiples, incluso las más insospechadas, desde las más nobles hasta las más atroces. Es decir, la promoción de la libertad individual, entre los muchos beneficios que trajo a los comportamientos de nuestra época, también trajo este grado de expansión que permite que hoy estemos casi ya acostumbrados a ver que en un campo estrictamente que es el que a nosotros nos interesa, el de la resolución de los conflictos, cualquiera pueda reaccionar de cualquier forma. Y hay un único impedimento, si es que lo respetan, una vez desaparecidos aquellos elementos integradores de las sociedades tradicionales, solo queda para, de alguna manera, contener esta expansión irrestricta de la libertad individual, el derecho positivo. Y aún así, si quien resuelve, quien está dispuesto a resolver sus conflictos de una manera violenta, le importa algo el tema del derecho positivo, porque también está la posibilidad, como veremos ahora en un ratito, de que ese aspecto coercitivo que la sociedad contemporánea todavía legitima, puede que no le importe también, ¿no es cierto? Bueno, y aquí pasamos al tema central, por eso yo me detuve en la cuestión del pluralismo cultural y de las atmósferas culturales, porque me parecía que era un concepto central también para, de alguna manera, sostener el problema de la expansión de las libertades individuales. Y aquí entramos en la cuestión de la crueldad, ¿no? Aquí hemos elaborado una definición para saber de aquí más de qué estamos hablando, que tiene que ver con esto de un efecto de una acción humana física o psicológica, individual o colectiva, que produce dolor y sufrimiento a otro individuo con el propósito de humillarlo, excluirlo o, en el extremo, eliminarlo. Yo decía al principio que la versión corta de la crueldad es echarle la culpa a la droga y el alcohol, y con eso podríamos terminar. Pero lo que vamos a ver ahora, ya como para ir redondeando esta exposición, tiene que ver con la complejidad del problema de la crueldad y sus componentes sociales y psicosociales, ¿no es cierto? Así que nosotros aquí vamos a dividir esto en, creo que son seis, digamos, enfoques o perspectivas de esta relación entre interacción y crueldad. El primero tiene que ver con los espacios donde se despliegan estas formas de interacción violenta y cuáles son hoy mayoritariamente las víctimas a las que, o los que padecen, quiénes son los que padecen estas formas cruentas de interacción que, como decíamos al principio, suprimen los medios de comunicación simbólicamente generalizados, ¿no? Yo menciono 4 que me parece que, pero tal vez muchos de ustedes podrían reconocer otros. En primer lugar, la violencia de género. En segundo lugar, el delito amateur. Acá la diferencia entre delito amateur y delito profesional tiene que ver con algo que he tratado en algún otro trabajo, que tiene que ver con las formas organizadas del delito, por ejemplo, el caso de las mafias, en donde ya tienen toda una infraestructura, etc. El delito amateur es el que se produce, digamos, ocasionalmente, y quien la víctima es tratada por su victimario con unas violencias a veces, todos hemos visto en los noticiarios, el delincuente que entra a robarle a 2 ancianos
y los golpea casi hasta matarlos y los deja verdaderamente destruidos con el solo propósito a lo mejor de quitarle unos pocos bienes, ¿no es cierto? La violencia escolar, con el tema del bullying, también es otro de los espacios con sus respectivas víctimas, y la violencia callejera. En nuestro país, en este último tiempo, ha tomado mucha visibilidad pública a raíz del asesinato de un joven por una patota, que no era la primera vez que sucedía, pero ha tomado mucha difusión por la enorme documentación que pudo probar y mostrar ese tipo de reacción. Después, la crueldad tiene distintas motivaciones. Por un lado, motivaciones conscientes y por otro lado, motivaciones inconscientes. Las motivaciones conscientes, los autores que tratan este tema, son las que justifican el empleo de la crueldad en las cuestiones vinculadas al odio racial, a las guerras y a las discriminaciones. En este caso, uno descubre, sin ahondar demasiado, cuáles son los motivos por los cuales una persona o un individuo termina siendo cruel con otro, ¿no es cierto? Pero después hay motivaciones inconscientes cuyo reconocimiento requiere de recursos e instrumentos intelectuales y científicos que no están, digamos, al alcance inmediato de cualquier analista, sino que necesitan de una apoyatura bibliográfica, documental, etcétera, como para entrar en la complejidad de los motivos de por qué un individuo es tan cruel con otro. Aquí es necesario, podríamos dedicarle una buena parte de esto a las cuestiones de las comunidades de vida con determinadas atmósferas culturales en los procesos de socialización. Pero bueno, ya llegaremos ahí. En otro sentido, la relación entre interacción y crueldad tiene una matriz psicológica que los autores que han abordado este tema básicamente la reducen a estos 3 o 4 ítems, ¿no? Se estructura en la infancia, bueno, ya veníamos diciendo lo de la posibilidad de ser socializados en atmósferas culturales cuyos criterios valorativos, o sea, lo que se refiere al otro y cuyas formas expresivas, de alguna manera están vinculadas a los formatos de la violencia, ¿no? Ulloa, un psicólogo argentino, habla que uno de esos aspectos de la estructuración de la matriz psicológica en la infancia es la ausencia de afecto, que él denomina como un fracaso en los suministros de ternura. Y acompañando a esto, también en los procesos de socialización, se advierte muestra de desvalorización y desinterés por los comportamientos, por decirlo de algún modo, por los logros de los demás, de la criatura socializada. Y termina diciendo este autor que de algún modo esto es una patología de frontera entre lo instintivo y lo pulsional por justamente carencias de afecto, ¿no es cierto? Es decir, lo pulsional, tomado desde el punto de vista psicoanalítico, se sobrepone o se impone a lo instintivo y, como todos sabemos, lo que es pulsional no tiene un objeto al cual destinarle toda esa energía, pero sí que tiene un objetivo, una finalidad que es la descarga de ese instinto de agresividad que está contenido. El otro componente es el componente sociocultural. Aquí se habla de el individuo cruel, digamos, participa de una cultura de la mortificación, que tiene que ver con el hábito de maltratar al otro. Vinculemos esto con lo que decíamos de los espacios víctimas, ¿no? Las diversas formas de maltrato que uno puede observar
en los sistemas de interacción. Después hay otro componente que tiene que ver con la observación valorativa de las cualidades y los comportamientos ajenos. Y esto, en función de cómo el victimario evalúa y cualifica a su víctima, lo ubica o lo encasilla en un determinado campo o clase que a juicio de él le permite tratarlo, y veremos por qué, o maltratarlo, incluso con violencias insospechadas, ¿no? El aprovechamiento de la debilidad y el miedo de la víctima potencian ese envalentonamiento de los individuos crueles. Y en último término, también dentro de lo sociocultural aparece el sentimiento de impunidad respecto de la aplicación de sanciones. Lo vinculamos también con el hecho de esto que decíamos anteriormente, de esta expansión de las libertades individuales. Esa expansión puede llegar al punto de creer que puede comportarse y puede tratar a los demás de cualquier manera porque nunca le van a llegar sanciones que en otro tiempo eran sanciones sociales. En la medida en que esas sanciones sociales han ido desapareciendo como factores de integración, solo quedó el derecho positivo. Y aquel que se siente que ni eso lo alcanza, bueno, también se siente liberado para maltratar a quien ocasionalmente tiene frente suyo. Ocasionalmente o en la vida ordinaria, ¿no? Para ir terminando, la crueldad tiene una forma operativa lógica, ¿no? ¿Lógica en qué sentido? Lógica porque ordena y clasifica a los otros, al negro, al homosexual, a la mujer, etcétera, los pone en una determinada manera, los clasifica y los pone dentro de un encuadre al que le permite decir que pueden ser tratados de otra manera. Con este ordenamiento y con esta clasificación se produce una generalización simbólica relativamente estable de esas cualidades. O sea, si es tal cosa no sirve para nada, si es tal otra no merece respeto, y así va construyendo identidades que lo facultan para poner en acto una y otra vez la distinción persona-cosa. Todo aquel que no es considerado persona pasa a ser una cosa que merece ser simplemente tratada como un objeto y que no merece ninguna otra consideración. Y esa es la razón por la cual, o mejor dicho, todos estos operadores lógicos terminan en un último operador lógico, que es la exclusión. Es él o ellos o los que son como yo o como son como nosotros. Entonces, en ese esquema, la crueldad también tiene un componente lógico de exclusión. Y terminando, hay una construcción en la crueldad de lo que Agamben denomina el homo sacer, que es que los excluidos, tal como él explica en esa obra, acá un poco reformulando este pensamiento, los excluidos pueden y deben ser tratados como seres indignos, despreciables y abyectos, a los que se los puede maltratar, hacer sufrir e incluso matar. Uno podría agregar lo que él dice en esa obra, que se les puede hacer todo esto, pero ninguno de esos comportamientos o de esos tratamientos puede considerarse como un sacrificio. O sea, son tan despreciables que cualquier dolor o cualquier sufrimiento que ellos puedan padecer no puede computarse como un sacrificio que valga la pena tener en cuenta. Bueno, básicamente este es el esquema que a mí me pareció interesante presentar para analizar desde los orígenes de los sistemas de interacción hasta esta modalidad creciente dentro de estos sistemas, que es el aumento cada vez más habitual. Por eso yo digo ahí en el escrito que no vale la pena que yo ilustre con mis propias observaciones de espectador todo esto, porque cada uno de nosotros tendrá en su memoria o en sus recuerdos o en sus archivos visiones o haber presenciado situaciones de crueldad que no tiene sentido que yo las pueda ilustrar con las mías, porque seguramente todos de alguna manera
hemos participado como observadores, sobre todo en los medios, de este tipo de conducta. Bueno, esto es un poco el esquema de la presentación. Gracias, Carlos, por haberme dado esta posibilidad. Osvaldo, muchísimas gracias. Ha sido una exposición, como siempre, muy precisa, muy clara. Fíjate que observo que este cuadro de interacción y crueldad que estás mostrando en este momento, me parece muy interesante porque las categorías principales que contiene están dimensionadas y por supuesto, pueden claramente establecer propiedades que pueden ser de utilidad para cuestionarios, para entrevistas, y que no es muy usual trabajarlo. ¿Has pensado en el desarrollo de investigación empírica con este modelo, con este esquema? La verdad es que mi oficio es el de tratar de tener esta mirada casi, yo diría, docente sobre estas cuestiones, ¿no? Me gusta de alguna manera presentar lo que es muy complejo de formas accesibles, y en eso estoy, y tal vez no sea mi territorio y no tenga yo competencias para un trabajo de esa envergadura. No, es que es tan claro y tan fácil para trabajar códigos, para poder desarrollar preguntas y, bueno, pues evidentemente lo que se requiere para investigar empíricamente estos casos. Por otro lado, me ha resultado muy interesante este concepto de interacción, no en el sentido clásico y tradicional de conversación o de coordinación de acciones o del establecimiento de acuerdos, sino bajo el criterio de manipulación, de falsedad, de mentira, de fingimiento, de intimidación, bueno, y hasta amenaza y violencia que tú has tocado de manera muy clara, y que no es muy usual, no es muy usual, ¿no? A la interacción siempre la situamos como principalmente positiva. Casi uno le podría echar la culpa, entre comillas, a Parsons, ¿no? Porque siempre se dio la interacción desde el lado positivo de los intercambios. Pero hoy casi está naturalizado, es como si uno dijera que la pareja violenta de una mujer no está interactuando con ella, interactúa, de alguna manera interactúa con recursos asimétricos, enormemente asimétricos en el tratamiento de uno hacia el otro, a tal punto que en esa interacción inhibe las posibilidades, las facultades y los instrumentos y recursos del que tiene enfrente, ¿no es cierto? Termina como termina. El problema es que hoy en día daría la sensación de que, como tú bien dices, eso no estuviera encuadrado dentro de los sistemas de interacción. Probablemente habría que buscarle otro nombre, pero para mí está dentro de esos sistemas. Que, recordando un poco en la conferencia que nos diste hace algunos meses sobre realidad semiótica, sobre sistemas psíquicos y virus culturales, yo recuerdo que hablabas de alguna manera de esta condición amoral de los sistemas de sentido y cómo estos en realidad se desacoplan o el desacople de la realidad semiótica y la comprensión cognitiva facilita estas condiciones amorales. ¿Podrías extender un poco ese concepto? ¿Cómo lo operas con la violencia? Sí, bueno, por eso yo decía que era más o menos una exposición que estaba vinculada a las otras, pero vista desde otra perspectiva, ¿no? El problema es que la realidad semiótica se desliga de lo que los autores llaman la realidad real, ¿no? Del mundo empírico al que de ninguna manera tenemos acceso. Entonces, en la medida en que el personaje cruel construye su propia realidad semiótica con instrumentos, recursos
valoraciones, y como yo llamo así en general formas expresivas, me gusta mucho, digamos, alguna vez leí algo, a mí me pareció mejor reformularlo en los términos en que yo lo hago, no porque estuviera mejor que lo que hizo Simmel, pero ya Simmel habla de la sociabilidad, pero otra vez, la sociabilidad siempre es a partir de realidades semióticas, nunca de realidades reales. El sistema psíquico reformulado en virtud de la socialización producida en la atmósfera cultural, cuyo elemento de esas formas expresivas son agresivos, violentos, etcétera, etcétera, hacen que ese sistema psíquico construya una realidad semiótica propia que permite que resuelva todos sus conflictos de manera cruel. O sea, el compañero de la escuela, la ocasional pareja, incluso hasta hoy vemos con bastante frecuencia, justamente por la pérdida de ubicación de los roles complementarios y los roles los complementarios y los de participación, que el hijo puede maltratar al padre con una absoluta naturalidad, producto de que probablemente haya sido muy maltratado por esa falta de suministro de ternura. Eso hace que ese sistema psíquico elabore una realidad semiótica con la cual el individuo no tiene, porque no conoce otra manera de ingresar al mundo real. Entonces, pasa lo que dice ahí, ¿no? Esa operativa lógica de, y vaya si la realidad semiótica tiene formas lógicas, ¿no? De generalizaciones simbólicas, de esto o lo otro, de excluir y no excluir, y bueno, los resultados están a la vista de todos nosotros, ¿no? Tenemos varias preguntas y comentarios. El doctor Gastón Becerra, de la Universidad Flores en Argentina, dice: felicitaciones por la exposición, Osvaldo, y muchas gracias, Carlos, por la organización. Por favor, no olviden compartir la referencia del artículo. Bien. Un saludo para Carlos también, para Gastón. César García Razo, el doctor César García Razo, dice: interesantísimo, muchas gracias, saludos. Gracias. Carvillo Wash también dice: muy interesante, felicitaciones por tan extraordinaria exposición. Y Garrick Aparicio dice: podría decirse que los objetos directos con Peirce sí tienen la capacidad de transformar conforme la realidad social, que en ese caso sería el objeto dinámico. Lo que pasa es que justamente el objeto dinámico es lo que le da, digamos, inserción en la vida a partir de esta cosa que es imposible de circunscribir. Yo la verdad es que no creo que el objeto inmediato pueda producir transformaciones en el objeto dinámico. Me parece que, como se suele decir en estos casos, funciona, por lo menos como circulaba en la cátedra de semiótica, es una condición, nada más que condiciones de producción y condiciones de reconocimiento que hacen al mundo real. Pero podríamos decirlo en términos de la filosofía kantiana, ¿no? Es decir, son esquemas, en aquel caso eran esquemas trascendentales, de la percepción y del conocimiento, que ayudan a construir la realidad, pero esa realidad siempre es en aquel esquema kantiano, en una realidad metafísica que solamente se nos permitía ser accesible a través de estas esquematizaciones. Bueno, la semiótica, claro, Kant para mí fue el verdadero gigante de la modernidad, ¿no? Al que le deberíamos, a él, y después, por supuesto, lo de Peirce ha sido magnífico, pero un filósofo injustamente olvidado que puso
las categorías kantianas en el formato cultural fue Cassirer, y me parece que ha quedado de lado, pero tenía mucho que ver con esto, ¿no? Uno finalmente, a través de esquematizaciones, Cassirer lo había circunscrito a 4 esquematizaciones puntualmente, pero no es más que eso. Yo no creo que, porque, y aquí volvamos a la mirada, si quisiéramos hacer una mirada semiológica de Luhmann, la realidad va para donde va. Y lo único que podemos hacer nosotros, producto de nuestra vida sociocultural, es simplificarla a partir de esquematizaciones para que la comunicación siga fluyendo. Ahora, ¿cuál fue el problema y volviendo al origen de esto? Y lo riesgoso que yo veo, que se va naturalizando como forma de comunicación para la resolución de conflictos, lo que la modernidad, Habermasiana y demás, hablaba del consenso, hoy está lentamente yendo a un esquema de sustitución de resolución por la violencia. Y no habría nada que pudiéramos objetar, si lo miramos desde una perspectiva estrictamente luhmanniana, porque todos sabemos desde la sociología de Luhmann que no hay una orientación ya predeterminada hacia un mejoramiento de la sociedad. La sociedad cambia, se transforma, sobre todo por las relaciones de interacción, pero sin que ninguno de nosotros tenga el pensamiento ingenuo de creer que va para un lado de lo mejor. Y nada nos impide pensar que con realidades semióticas construidas en atmósferas culturales, dentro de comunidades de vida violentas, no vayamos en un sentido de interacciones en el mundo real gobernadas con la violencia como protagonista. Eso, digamos, te diría que por ahí ese fue el origen de mi preocupación que dio lugar a este artículo, ¿no? Sí, bueno, es cierto, o sea, la violencia hoy por hoy no solamente tiene que ver con el campo del delito, la delincuencia, ¿no? Hoy lo vemos que aparece en otros muchos sistemas, el político con el populismo, la polarización, la violencia, la crueldad de las interacciones que se presentan. Es un asunto muy, muy fuerte. Pero Carlos, permíteme poner un ejemplo diario. No sé cómo será en México, pero supongo yo que es a nivel planetario, en unos lugares más, en otros menos. La resolución de los conflictos de tránsito. Bueno, en México tenemos casos extremos de linchamientos, ¿eh? O sea, eso es terrible. Hemos tenido en los últimos años, en los últimos 5 años, linchamientos en algunas o en muchas regiones del país. Yo no quería entrar, es terrible. Claro, yo no quería entrar en ejemplificaciones justamente por lo que dije anteriormente, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestro acervo debe tener, pero vamos a poner un caso. Un conductor se siente incomodado por una maniobra de otro conductor, lo insulta, el otro baja y le pega un tiro. Esa fue la manera que tuvo de resolver el conflicto. Y no estoy diciendo nada que no haya sucedido, ¿eh? No estoy diciendo nada que haya sucedido. El ámbito del tránsito en las grandes ciudades es un caldo de cultivo interesante para, este es un extremo, pero qué sé yo, bajarse con un palo y castigarlo, o lo que fuera. Fíjate que uno de mis libros favoritos, de los que has publicado, es sin duda cómo llegamos hasta aquí, esta del orden social y el cambio sociocultural. A mí me pareció formidable ese texto, me pareció extraordinario, incluso la conferencia que nos diste. Por cierto, quien quiera puede buscarla en los archivos de YouTube del seminario, ahí se encuentra. Pero lo que me interesa mucho es esas transformaciones del orden sociocultural que nos platicaste, los efectos que tenían esas transformaciones y los peligros individuales, sociales, políticos.
me parece que tiene mucho que ver con esta conferencia y te pediría que si pudieras recordarnos esas reflexiones tan brillantes que planteabas. Claro, yo cuando hablábamos de cómo, por eso yo dije al principio que esto en realidad era otra vuelta más de ese mismo problema visto desde la interacción, ¿no? Nosotros decíamos que había tres grandes transformaciones de la sociedad moderna, que fueron lo que yo llamé el individualismo, el democratismo y el igualitarismo, y en cada una de esas categorías se encierran otras que, bueno, como tú bien dices, está el libro y está también el video para quien lo quiera ver, produjeron transformaciones que llevaron a otros tantos riesgos, ¿no es cierto? Riesgos en el plano político para la estabilidad de las democracias. Lo estamos viendo día a día, o sea, por solo mencionar dos episodios recientes de las debilidades del democratismo, la toma del Capitolio en la época de Trump y los acontecimientos de Brasil de hace poco tiempo. Bueno, podríamos mencionar los de Perú, ahora prácticamente. En el orden social, este problema que es el que tratamos hoy, la exacerbación de la violencia en las relaciones de integración como una cuestión de naturalización, ¿no es cierto? Ese individualismo, esa pérdida de valoración de las condiciones naturales. Yo ahí hablaba de que se ha perdido el respeto, y más que el respeto, en realidad esto lo tomo de Sloterdijk, ¿no? No es que se ha perdido el reconocimiento de él habla de las cualidades extraordinarias de los otros. Un tipo extraordinario está también, o se lo inserta en el conjunto de los demás que parece, en aras de otro de los factores que fue el igualitarismo, ¿no? O sea, el igualitarismo ha tomado tanta fuerza que los extraordinarios deben ser por necesidad equiparables. Esto en el plano social. Y en el plano individual, bueno, como no hay ninguna restricción a los comportamientos y a las conductas fuera del marco del derecho positivo, los riesgos que han llevado a esta cuestión están vinculados a una violencia que ya pasa a ser casi rutinaria. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Lo explicaba desde lo social. Y en este caso lo estamos explicando desde, uno podría hablar de Goffman, ¿no es cierto?, desde la cuestión interaccional. Bueno, pues con estas extraordinarias conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestro muy estimado invitado, el profesor Osvaldo Dallera, su valiosa y brillante participación con la conferencia Amoralidad Social y Libertad Individual, esta especie, digamos, de bases de la crueldad contemporánea en los sistemas de interacción, paradójicamente. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a vos, Carlos.